Noticentro 1, CMI. Los cambios en la movilidad para Bogotá que anuncia la administración. La extensión del pico y placa y el día sin carro sufrirán modificaciones. Sigue la alerta en Cali por posible paciente contagiado con el coronavirus chino. Autoridades locales no pudieron identificar el virus y enviaron las pruebas a Estados Unidos. Luego de 26 años cae el asesino de uno de los casos más sonados en Barranquilla. Madre evita otra tragedia por confusión de medicamentos. Nuevamente, otra farmacia confundió un purgante que iba a ser administrado a un niño de 2 años con tramadol. Escándalo mundial. Con el fin de proteger su imagen, el gobierno de China bloqueó a la OMS para no declarar la alerta mundial del coronavirus. Insólito, el presidente de México inicia una rifa del avión presidencial y empieza a vender las boletas. Plataforma digital Didi abre la puerta para que los taxis puedan tener tarifa dinámica en las horas pico. Otro error, usuaria en Cúcuta recibió medicamento con tramadol, se dio cuenta a tiempo. Virus descartado, paciente en Cali sigue aislado, coronavirus fue descartado en primeras pruebas. ¿Cuáles son los trabajos comunitarios para aplicar a la excepción de pico y placa? Medida se renovará cada 6 meses. Carros blindados no recibirán beneficio de excepción de pico y placa. 26 años después capturan a Jaime Sade en Brasil. Estaba condenado por homicidio de menor en Barranquilla. De prestamista a novio de Aida Merlano. La historia del hombre capturado junto a la excongresista. Capturan a hombre que extorsionaba a su expareja en Buenaventura. Toque de queda a menores en Puerto Wilches, Santander. Cae narcoambulancia en Magdalena. 3 personas capturadas. Otro ex-FARC asesinado en Antioquia. Víctima estaba en proceso de reincorporación en Ituango. ¿Por qué cerraron el Peñol en Guatapé, Antioquia? Con Luisa Tobo. Bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Quedaron listas las modificaciones a la excepción del pico y placa en Bogotá, que además de plata incluye trabajo ciudadano o comunitario. La medida será renovada cada 6 meses. Natalia, ¿qué tipo de trabajo se tiene que hacer para recibir este beneficio? Luisa y televidentes, buenos días. Pues trabajos como sembrar árboles, también embellecer el espacio público de la ciudad o incluso acompañar las jornadas de ciclovía y jornadas escolares en Bogotá son los trabajos sociales o comunitarios que tendrán que hacer los conductores que quieran aplicar a la excepción de pico y placa en Bogotá. Recordemos que esta medida ya no se va a poder pagar por 4 millones por un año, sino será por 2.066.000 pesos para aplicar solo por 6 meses. El secretario de Movilidad aseguró que lo hará de esta forma para evaluar cada 6 meses si esta medida sí tendría resultado positivo o no en la ciudad. Nosotros le tomamos el pulso a los conductores en las calles de Bogotá. Algunos de ellos aseguraron que hacer un trabajo social como este sería bueno para la cultura ciudadana, pero por el contrario otros aseguraron que este tipo de trabajo social lo tendrían que hacer las personas que infringen algún tipo de norma, como por ejemplo los colados en Transmilenio y no los conductores de Bogotá. Ampliación de esta noticia más adelante. Así es, Natalia, muchas gracias. Virus descartado, pues sigue aislado un paciente en Cali que estaría en riesgo de coronavirus. A pesar de que ya se le realizaron las pruebas en Colombia y no aparece el rastro de la enfermedad, las muestras médicas fueron enviadas a Atlanta, en Estados Unidos. Javier, muy buenos días. ¿Y qué pasa con este caso? Luisa, televidentes, buenos días. Efectivamente, a esta hora nosotros nos encontramos en la clínica en Banaco, donde se encuentra el paciente que llegó de China el 24 de enero con algunos síntomas que encendieron las alarmas sobre un posible caso de coronavirus. Él llegó con fiebre, tos y malestar general. En las últimas horas han salido los resultados de unas pruebas que se le realizaron hace pocos días, hace 72 horas exactamente, y estas arrojaron que dio positivo para una influenza tipo 3. En este momento las autoridades de salud se encuentran al frente de esta situación. Tienen aislado al paciente para evitar un contagio normal de lo que podría ser una gripe común como la que conocemos aquí en Colombia. El paciente se encuentra en un sector especial de esta clínica donde se tratan las enfermedades pulmonares. Ampliación de esta noticia en el siguiente bloque de Noticentro 1 CMI. Última hora.
en CMI. Y mucha atención porque una niña de 6 años consumió tramadol en Tumaco y permanece en una clínica. El suministro también habría sido recomendado por la farmacia que le medicó el purgante albendazol, pero en el interior de la caja venía un frasco con tramadol. Información que estaremos ampliando en los próximos minutos. Mientras tanto, les contamos que después de 26 años fue capturado en Belo Horizonte, Brasil, Jaime Sade Cormane, quien estaba prófugo de la justicia por el crimen de Nancy Mestre Vargas, ocurrido en 1994 en Barranquilla. Sade había sido condenado a 27 años de prisión. Jorge, muy buenos días. ¿Y quién es Jaime Sade y cómo es esta historia? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Jaime Sade es una persona que de la alta sociedad barranquillera huyó hace 26 años exactamente. Entre la noche del 31 de diciembre de 1993 y la madrugada del 1 de enero de 1994 se había perpetrado la violación y asesinato con disparos de arma de fuego de la joven Nancy Mestre Vargas. Ella tenía apenas 18 años de edad, él 31 años. Él había llegado a casa de la familia Mestre a pedir que ella lo acompañara a una reunión familiar. Desde ese entonces no se supo más de la joven que murió y fue encontrada posteriormente en una clínica en el norte de Barranquilla. Se espera pues la extradición y más adelante estaremos entregando otros detalles sobre esta noticia también de última hora en Brasil, que se produjo confirmada también por la Policía Federal de ese país. Estalla un escándalo mundial por presuntas presiones de China a la OMS para evitar que se declare la emergencia mundial por el coronavirus. De otra parte, los republicanos en el Senado estadounidense no tendrían votos suficientes para impedir que nuevos testigos sean escuchados en el juicio político contra Trump. Estas y otras noticias en el panorama mundial de Noticentro 1 CMI. China habría bloqueado una alerta de salud internacional de la OMS solamente para no afectar su imagen ante el mundo. Así lo reveló la prensa internacional, mientras el número de afectados por el coronavirus de Wuhan ya superó los de la epidemia SARS en 2003. Según las cifras oficiales, hay más de 6.000 casos desde que comenzó el brote hace un mes y medio y en las últimas 24 horas se reportaron 1.400 nuevos infectados. Hace 17 años, los contagiados en los 9 meses que duró aquel brote fueron 5.327, y aunque el coronavirus actual se propaga con mucha más facilidad que el SARS, de momento es menos letal y le costó la vida a 132 personas, mientras el SARS mató solamente en China a 349 infectados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgará el nuevo acuerdo comercial de América del Norte en una ceremonia en la Casa Blanca a la que asistirán unos 400 invitados. Ningún demócrata hace parte de la amplia lista, pese a que esta colectividad fue clave para asegurar la aprobación del pacto en el Congreso estadounidense. Los republicanos no cuentan con los votos suficientes para impedir que los demócratas llamen al ex asesor de seguridad nacional John Bolton y a otros testigos al juicio político contra el presidente Donald Trump. Así lo reconoció el jefe de esa mayoría en el Senado, Mitch McConnell. Esto podría representar un gran obstáculo en las aspiraciones del mandatario para que el proceso concluya rápidamente y con una absolución expedita. Al menos 22 palestinos heridos dejaron las fuertes protestas en Cisjordania que terminaron en violentos enfrentamientos con los militares israelíes, después de que el presidente Donald Trump presentó su acuerdo del siglo que busca poner fin al conflicto palestino-israelí, pero que para Palestina reivindica las exigencias de Israel sobre los derechos de su pueblo. Durante la conferencia de prensa que realiza cada mañana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presentó el diseño del boleto de lotería que se venderá para rifar el avión presidencial. La aeronave, evaluada actualmente en casi 134 millones de dólares, que se modificó en su interior para incluir una habitación presidencial, baños con acabados en mármol, una cocina y asientos en cuero, no ha podido ser vendida por el gobierno de AMLO, que considera el avión como un exceso faraónico. En su dura arremetida contra el presidente Iván Duque por solicitar la extradición de Aida Merlano a Juan Guaidó, Nicolás Maduro suma otra a la larga serie de equivocaciones en sus alocuciones al inventarse una nueva palabra al tratar de decir imbecilidad. Si cometen la estupidez, manda tu carta, Duque, a Guaidó. Comete otra imbecilidad más. Su error le costó al mandatario cientos de burlas en redes sociales. En video quedó registrado el poder de los fuertes vientos que azotan a la ciudad brasileña de Fortaleza, donde las ventiscas, que alcanzaron hasta 47 km por hora, arrancaron una gran parte del techo del aeropuerto internacional Pinto Martins.
El presidente de Cataluña, Quim Torra, convocó unas inesperadas elecciones anticipadas en la región autónoma, advirtiendo que la legislatura ya no tiene más recorrido político y necesita ser reemplazada por no respetar los consensos del independentismo. Torra también informó que se reunirá la próxima semana con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La compañía Didi, una plataforma digital que une a conductores con usuarios del servicio de transporte, habló con Noticentro 1 CMI afirmando que buscan una regulación para quedarse en el país y que su plus está en la iniciativa de recibir taxis, los cuales también accederían a tarifas dinámicas en horas pico. A 2 días de que la multinacional Uber abandone Colombia, Didi, una plataforma digital que llegó al país en junio de 2019, procedente de China, le apuesta a quedarse en el país. Nosotros confiamos en que haya una regulación, digamos, en el corto plazo, que nos permita a todos operar, digamos, en unas condiciones estables, seguras. Didi, esta plataforma digital que conecta a usuarios con conductores, le apuesta también al mercado de los taxistas. Tenemos una decisión, digamos, tomada de crecer también en el sector de los taxistas. Esperamos poder generar esas dimensiones. Actualmente Didi tiene inscritos al menos 100.000 conductores entre particulares y taxis. Más o menos estamos entre el 80 y 20, 80 para particulares y 20 para taxistas. Esta plataforma digital afirma que los taxistas se verían beneficiados con las horas dinámicas. Hablamos de mejores ingresos para los taxistas, pero hablamos también incluso de la posibilidad de generar mayores viajes en horas valle. Los más de 88.000 conductores y miles de usuarios de la plataforma Uber migrarían a Didi. La logística en Colombia vivió un día histórico con la primera operación multimodal en el país para la exportación de aguacate Hass. Por primera vez se integraron diferentes modos de transporte para exportar productos perecederos con los mayores estándares de seguridad y calidad. OPL, líder en servicios logísticos, unió fuerzas con Maersk y Brun Logistics para transportar en un avanzado contenedor de atmósfera controlada a través de su flota de camiones a gas, amigables con el medio ambiente, luego en tren y finalmente en barco, una carga de aguacate Hass desde La Dorada, Caldas hasta Rotterdam, en Holanda. Con este hito en la historia de la logística colombiana, OPL revela un gran potencial en la construcción e implementación de modelos operativos intermodales que vinculen camión, río, tren y ocean freight como una alternativa brillante para las exportaciones del país. Continuamos en Noticentro 1 CMI. En la clínica Imbanaco en Cali se recupera el ciudadano que había llegado de China con síntomas que encendieron las alarmas por un posible caso de coronavirus. En las últimas horas los resultados dieron negativo. Javier Ramírez en Cali, buenas tardes. ¿Ya está descartado el virus? Luisa, televidentes, buenas tardes. Efectivamente, ya se descartó que sea un caso de coronavirus. El paciente dio positivo para un cuadro de influenza tipo 3. Todos los análisis se realizaron aquí en la clínica Imbanaco, donde el paciente fue sometido a un estricto tratamiento, como lo manda la Organización Internacional de la Salud. En la clínica Imbanaco, en el sur de la ciudad, se encuentra recuperándose el ciudadano después de haber sido sometido a todos los protocolos que indica la OMS para atender pacientes que pudiesen estar contagiados con coronavirus. En las últimas horas, los resultados de las pruebas practicadas dieron positivo para influenza. Afortunadamente, por la comunidad caleña, damos un parte de tranquilidad de que el paciente que se tenía como caso sospechoso para coronavirus ha sido descartado hoy y salió positivo en una de las pruebas para influenza. Al paciente se le realizaron todos los exámenes que corresponden, el panel viral y bacteriológico, siguiendo las indicaciones de la OMS. En la ciudad de Cali se le hicieron una serie de pruebas para descartar virus que circulan a nivel regional y en Colombia, las cuales fueron negativas, por eso fue necesario enviar la muestra al Instituto Nacional de Salud, donde allá con otras técnicas y otras cepas, otras secuencias de virus se hicieron nuevas pruebas y ya afortunadamente hoy en la mañana descartamos que sea un coronavirus y que se trate de una influenza. El paciente llegó a Cali el 24 de enero con fiebre, tos y malestar general. Actualmente se descarta cualquier tipo de riesgo con el ciudadano colombiano. A esta hora aquí en la clínica Imbanaco se analiza si el paciente será dado de alta en las próximas horas. Información desde Cali, Javier Ramírez, Noticentro 1, CMI. Javier, muchas gracias. Y una madre evitó que su hijo de 2 años y medio consumiera tramadol en lugar del purgante albendazol que su médico le había formulado. El caso sucedió en Cúcuta. La droguería culpa al laboratorio de empacar mal el producto.
Un caso parecido al fatal ocurrido en Bogotá con 2 niños estuvo por ocurrir en Cúcuta, cuando por fortuna la señora Mariela Páez fue a esta droguería de la ciudadela de Atalaya a comprar un purgante albendazol y a tiempo se percató que el medicamento que venía en la caja era tramadol. Fui ahí con la misma orden a la droguería La Rebaja en Atalaya. El señor pues me dio el frasco y yo pues me lo traje para la casa. A lo que llegué al otro día a revisarlo, lo destapé y no encontré el mismo producto, sino el tramadol. La señora elevó la queja a las autoridades de salud que visitaron la droguería, en donde manifestaron que ellos no tenían la culpa. Pues la droguería me dice que es culpa de él, no es, que es culpa del laboratorio. Ya debido a eso, pues me acerqué también ya al Departamento de Salud de Norte de Santander y ya entregué el producto, ya hice la denuncia correspondiente. Gracias a esta madre que tuvo la precaución, salvó la vida de su hijo. Donde yo no me percate, Dios mío, Señor, estuviera mi hijo en ese mismo momento que pasó la señora en Bogotá. Pese a que no ocurrió ninguna fatalidad, las autoridades de salud investigan lo sucedido para dar con los responsables. En Tumaco, Nariño, también se presentó el mismo error por un medicamento que contenía tramadol. Una niña de 6 años lo consumió y su madre no se percató. En observación médica permanece una niña de 6 años que consumió un tarro de tramadol, medicamento que fue suministrado por una farmacia en Tumaco. La paciente llega en las horas de la noche, a las 10 de la noche, llega con síntomas asociados a intoxicación. La mamá nos manifiesta que estuvo en una farmacia, compró un antiparasitario, le ofrecieron albendazol, aquí pues lo podemos observar, pero no se percató que al interior de la caja el medicamento era tramadol. Entonces, 24 horas después de haber consumido este medicamento, previa atención por el primer nivel en el hospital de Tumaco, llega al hospital y pudimos brindarle la atención. Hoy podemos decir que la niña se encuentra estable, afortunadamente, y bajo la supervisión de nuestro pediatra. La madre de la menor relata cómo la farmacia le suministró albendazol, pero en su interior había tramadol. Cuando yo llegué a la casa se lo di en la noche, eso de las 10:30 de la noche, y no me percaté de que lo que me habían, o sea, lo que venía dentro del albendazol era un tramadol. A pesar de que llegó con vómitos y fiebre, la menor se encuentra en buen estado de salud. Y China habría bloqueado una alerta internacional de la Organización Mundial de la Salud sobre el coronavirus para no perjudicar su imagen internacional, mientras que la crisis por el brote aumenta. Así lo dio a conocer el diario francés Le Monde con información de varias fuentes de diferentes nacionalidades que afirman que la decisión de la OMS de no declarar una emergencia sanitaria internacional por coronavirus fue el resultado de la fuerte oposición de China y sus aliados que presionaron a los miembros del comité y a la dirección de la organización. Según el periódico, se trata de un problema de imagen y de demostrar que tienen la capacidad de gestionar la crisis sanitaria, a diferencia de lo que sucedió hace 17 años con el SARS, cuando criticaron duramente al país asiático por la poca y lenta acción contra ese virus. Mañana la OMS se reunirá nuevamente para determinar si la epidemia constituye o no una alerta internacional, pero la crisis por el brote del coronavirus de Wuhan continúa. Ya son más de 130 las personas que han muerto, hay más de 6.000 casos de contagios desde que comenzó el brote hace un mes y medio, y en las últimas 24 horas reportaron 1.400 nuevos infectados. Y se vienen cambios en la movilidad de Bogotá. El distrito ya dejó en firme las reglas que se aplicarán para la excepción del pico y placa, que además de plata deberá conseguirse con trabajo comunitario o ciudadano. Natalia, ¿cuáles son esos trabajos comunitarios que deberán hacer las personas que quieran acceder a esta excepción? Luisa y televidentes, buenas tardes. Trabajos como sembrar árboles, embellecer el espacio público o incluso acompañar jornadas escolares o de ciclovía en Bogotá será lo que deberán hacer estos conductores. Realizar un día de trabajo comunitario, participar de una sensibilización y hacer el pago monetario de 2.066.000 pesos serán las 3 condiciones para poder circular todos los días por las calles de Bogotá con su vehículo. ¿Pero a qué trabajos comunitarios se refiere la Secretaría de Movilidad? Para quedar exento del pico y placa, usted deberá hacer acompañamientos en jornadas de ciclovía, acompañar jornadas escolares, embellecer el espacio público o plantar árboles.
¿Y de qué se trata la sensibilización? Posterior al trabajo social, deberá asistir a capacitaciones que serán prerequisito para la renovación, como en las sedes de la Secretaría recibir contenido digital de 15 minutos sobre inteligencia vial y de manera virtual tendrá una duración máxima de 20 minutos que se podrá acceder mediante la plataforma tecnológica que disponga la Secretaría Distrital de Movilidad. Ante esta medida, ¿qué opinan los conductores? Además de pagar, ¿está interesado en hacer servicio social para no tener pico y placa? No, señora. Me parece que debería hacer servicio social los que se colan en Transmilenio, los que infringen las normas, ellos deberían hacer servicio social. Otros apoyaron la pedagogía. ¿Usted sembraría árboles para no tener pico y placa? Por supuesto, y de hecho, sembraría más de los que me dijese. Teniendo servicio social aprenderían algo más sobre cultura y respeto a los demás. Cabe recordar que ya no se podrá pagar para quedar exento del pico y placa un año, solo se podrá hacer por 6 meses. Se espera que sobre un total de 2 millones de vehículos, a 40.000 y 50.000 se les otorgue este permiso. Y es que los vehículos blindados que no están adscritos a la Unidad Nacional de Protección no podrán acceder a este beneficio si no cancelan los 2.066.000 pesos que tendrán que cancelar los vehículos particulares. Uno de los puntos que sigue siendo polémico dentro de la medida de excepción de pico y placa en Bogotá es el de los vehículos blindados que no están adscritos a la Unidad Nacional de Protección. Según la Secretaría de Movilidad, el número de vehículos que presta este servicio es 10 veces mayor a los vehículos asociados a la Unidad Nacional de Protección en todo el país. Tenemos un porcentaje importante de vehículos que tienen en este momento diferentes tipos de blindaje, pero que realmente no han hecho ningún tipo de trámite ante la Unidad de Protección y que en este momento tendrían que verse sometidos o a la medida de pico y placa o incluso tenemos la opción de pagar para evadir esta medida de pico y placa. Según el más reciente informe, para el 2019 el total de vehículos blindados entre protegidos y no protegidos ascendió en Bogotá a 20.317, de los cuales el 90% corresponde a un nivel de blindaje 3 o superior. Expertos aseguran que más del 60% de estos vehículos que no cuentan con protección se verían afectados. Es una medida positiva, estamos dando la oportunidad a estas personas de alto poder adquisitivo que tienen unos vehículos de alto costo que empiecen a pagar la posibilidad de exonerarse de pico y placa. Así las cosas, los únicos vehículos blindados que estarán exentos de pico y placa serán los que están adscritos a la Unidad Nacional de Protección, que serán exactamente 5.286, de un total de 20.317. Estos restantes no podrán seguir circulando hasta que se expire el permiso vigente. La Secretaría de Movilidad además evalúa modificar el día sin carro en Bogotá. Dentro de los cambios estaría cambiar o ampliar el horario de restricción hasta las 9 de la noche. A través de este decreto, la Secretaría de Movilidad estudia modificar las condiciones del día sin carro en Bogotá, que se desarrolla el primer jueves del mes de febrero de cada año. Dentro de los cambios, busca ampliar el horario de la restricción de vehículos. Normalmente va desde las 5 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. De modificarse, quedaría de 5 de la mañana a 9 de la noche. Quedarían varios autos, guardados y pues no habría tanta contaminación. El tema de la contaminación está complicado, la verdad. Además, en el documento también evalúan que los vehículos blindados que no están adscritos a la UNP tampoco puedan circular por la ciudad. Hay gente que se moviliza en su vehículo particular y no creo, porque después de las 7 de la noche es difícil. El borrador de decreto estará publicado en la página de la Secretaría de Movilidad para observaciones hasta el próximo 4 de febrero. Importante recordar que los ciudadanos son los que pueden hacer este tipo de observaciones a este borrador de decreto que está publicado en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad hasta las 12 de la medianoche del 4 de febrero. Es por el momento la información que registramos desde el centro de Bogotá. Natalia Dávila, Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. Y el incremento desmedido del uso de menores para actos delincuenciales y de microtráfico llevó a las autoridades en Santander por primera vez en esta región a imponer indefinidamente el toque de queda para los menores. Quienes no cumplan esta medida serán sancionados. El sicariato de un joven, al parecer por cuenta de microtráfico, provocó la medida de toque de queda para menores que entró a regir en Puerto Wilches y se extendería a todo el Magdalena Medio santanderiano. A partir de las 9 de la noche en el municipio de Puerto Wilches fue a raíz de la muerte precisamente de un menor de edad de aproximadamente 16 años. Con la medida se busca también frenar el reclutamiento de bandas delincuenciales que están haciendo de niños y jóvenes en esta región. Los jóvenes del departamento no pueden seguir siendo víctimas de estos grupos al margen de la ley, de bandas de microtráfico que vienen golpeando y acechando. La reacción de los padres no se hizo esperar. Bien, me parece bien, los niños no tienen que estar a esa hora en la calle. Pues deberían buscar otras medidas de
de mejorar esta situación, ¿no? Pero eso también está de parte de la familia, que no le permita a él estar a esas horas en la calle. Este toque de queda a menores será incrementado paulatinamente en las poblaciones más vulnerables en temas de microtráfico en Santander. Se espera que la medida sea copiada como ejemplo en el resto del país. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, después de 26 años capturan a hombre que era buscado por homicidio. Ya regresamos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Cayó en Belo Horizonte, Brasil, Jaime Sade, un hombre que era buscado desde hace 26 años por el homicidio de la joven Nancy Mestre Vargas, ocurrido el 31 de diciembre de 1994. Por este caso, Sade fue condenado a 27 años de prisión, pero no ha estado ni un solo día en la cárcel. Jorge, ¿cómo es la historia de Jaime Sade? Es una historia que se remonta 26 años atrás, según se revelan en los archivos judiciales en las ciudades de Barranquilla. El hombre fue condenado, fue reo ausente, nunca estuvo en las audiencias que para la época se desarrollaron. Violó y asesinó con arma de fuego a la joven Nancy Mestre Vargas. Ella tenía 18 años de edad y él 31 años. La Policía Federal de ese país detuvo a Jaime Sade Cormane, prófugo de la justicia colombiana desde hace 26 años por el homicidio de la joven Nancy Mestre, en un crimen que conmovió a la sociedad barranquillera. Cormane era un fugitivo internacional desde 1994 y en cumplimiento de la orden de arresto con fines de extradición. Contra él se había emitido una orden de captura por parte del Tribunal Federal Supremo. Se había escondido en Belo Horizonte y tenía una circular roja de Interpol. En otras noticias, la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que conjuntamente con la Policía Metropolitana de Santa Marta se produjeron las dos primeras capturas en los operativos que se están adelantando contra delincuentes y recicladores que se están robando el nuevo y el viejo puente Pumarejo. Se produjeron dos capturas y se recuperaron elementos avaluados en 50 millones de pesos, entre ellos 5 luminarias del nuevo puente. Se anuncia más operativos por parte de la Policía Metropolitana de Santa Marta y de Barranquilla. Información en la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Buenas tardes. Capturado en Buenaventura un hombre de 52 años que extorsionaba a su expareja sentimental a cambio de no revelar información íntima. La captura se logró cuando el hombre iba a recibir 300.000 pesos de la mujer que venía extorsionando desde hace un mes. Según la víctima, ya había entregado más de 1 millón de pesos en 19 consignaciones. Al extorsionista le fue incautada una moto y un celular. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, asesinado otro ex FARC en Ituango, Antioquia. Ya van 179 casos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. En una ambulancia era transportada cocaína en el departamento del Magdalena. La denominada narcoambulancia prestaría servicios a una red criminal de narcotraficantes, afectando a cientos de pacientes que requieren traslados en ese vehículo. Más de 150 kilos de estupefacientes fueron incautados. Un operativo de la Policía Nacional logró desarticular una peligrosa red criminal dedicada al transporte de cocaína en la denominada narcoambulancia. Fueron en total 156 paquetes de 1 kilo cada uno que se encontraron escondidos en el vehículo, avaluados en 900 millones de pesos. El automotor afiliado a la empresa Ambuscesar sería uno de los únicos que prestaba el servicio de ambulancia para pacientes y heridos en accidentes de tránsito en el municipio de Zona Bananera, en el departamento del Atlántico. La narcoambulancia se movilizaba por la vía Río Ariguán y su destino final sería la ciudad de Santa Marta, donde esperaban unas narcolanchas para transportar el alucinógeno hacia Centroamérica. En el operativo fueron capturadas 3 personas en flagrancia, quienes estaban disfrazados como si fueran funcionarios de una entidad médica, con el fin de no levantar sospecha alguna ante los agentes de tránsito, pero estos serían usados por el Clan del Golfo. Ante la incautación y la inmovilización del vehículo, el municipio Zona Bananera seguirá sin ambulancia para el traslado de pacientes. Asesinado excombatiente de las FARC en Ituango, Antioquia. Se trata de un joven que había dejado las armas tras la firma de los acuerdos y pertenecía al espacio territorial y de capacitación, donde desarrollaba su proceso de reincorporación. Yusi, buenas tardes. ¿Y cuántos ex FARC han sido asesinados en este departamento?
Hola Luisa y televidentes, buenas tardes. Según las autoridades y también defensores de derechos humanos indican que este es el primer caso en Antioquia, pero ya son 24 los asesinados en todo el departamento desde la firma de los acuerdos de paz. César Darío Herrera Gómez, de 22 años, excombatiente de las FARC en Ituango, Antioquia, se dirigía al espacio territorial de capacitación y reincorporación en este municipio cuando fue abordado por hombres armados y lo asesinaron. Su cuerpo quedó abandonado en zona montañosa, lejos del pueblo. Evidenciamos que era un excombatiente de las FARC. Iniciamos un protocolo de atención prioritario que tiene la policía para ese tipo de casos. Según las autoridades, no se conocían amenazas en su contra y cumplía legalmente con el proceso de reincorporación al que se había acogido desde el año 2016 tras la firma de los acuerdos de paz. No tenemos información de que se haya alejado de los requisitos propios para pasar a la vida civil. Este es el primer excombatiente asesinado este año en Antioquia, pero desde el proceso de paz ya son 24 crímenes en el departamento. Investigadores del cuerpo élite de la policía se encargarán del caso. Y justamente para conocer el contexto de por qué se estaría haciendo una persecución sistemática de homicidios a excombatientes, no solamente en Ituango, sino en todo el departamento de Antioquia y en el país, hablamos con Elmer Arrieta, quien era conocido con el alias del Flaco, máximo cabecilla de uno de los frentes de las FARC en esta zona del norte del departamento de Antioquia. Según Elmer Arrieta, uno de los líderes del espacio territorial de Ituango, en Antioquia, municipio en el que fue asesinado César Darío Herrera, excombatiente de las FARC, este es un corredor del narcotráfico que se disputan varios grupos ilegales. Nosotros seguimos sosteniendo de que estos asesinatos son sistematizados porque realmente en el caso de Ituango, todo el mundo sabe que hay un corredor del narcotráfico que se lo pelean los grupos armados. Según Arrieta, los excombatientes están en medio del fuego cruzado, pues el ETCR Román Ruiz, en la vereda Santa Lucía, se realizan varios proyectos productivos, pero en los alrededores se cultiva coca, que pertenece a los grupos ilegales. Ya están hablando de los caparrapos, están hablando de Clan del Golfo, están hablando de las disidencias, están hablando de grupos, bandas organizadas ahí en el mismo municipio. A Elmer Arrieta también le mataron un hijo hace algunas semanas. Desde la firma del acuerdo, son 25 el número de asesinatos de excombatientes en esta zona del país. Y a propósito de este conflicto, a las 2:26 del mediodía hay que mencionar el corregimiento del Guaymaro en el municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, que hace unas semanas fue escenario de terror y muerte con la masacre de 5 campesinos. Está a punto de convertirse en un pueblo fantasma. Aunque el ejército llegó para tomar el control en la zona, aún persiste el miedo entre los habitantes. A punto de convertirse en un pueblo fantasma se encuentra el corregimiento del Guaymaro en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Allí fueron asesinadas hace unas semanas 5 campesinos. Horas después, 20 familias huyeron desplazadas por miedo. El ejército hoy tiene el control, pero la zozobra continúa. Con la situación de la llegada del ejército, pues sí, la cosa se ha calmado porque es que la gente aquí en el pueblito tiene mucho temor. La gente tiene temor y mucha gente se han desplazado. Además del desplazamiento por enfrentamientos armados, 10 docentes del colegio principal cesaron actividades, pues los niños quedaban en medio del fuego cruzado. Hoy volvieron a las aulas, pero no en su totalidad. Los niños pues se nos están yendo, pues a pesar de que hay presencia de la fuerza pública en el momento. Tropas de la 7ª División del Ejército hacen presencia por tierra y aire. En las últimas horas fueron capturados 15 delincuentes de los Caparros y el Clan del Golfo. Y en más noticias, la reconocida y turística Piedra del Peñol en el municipio de Guatapé, oriente antioqueño, fue cerrada por la DIAN. La sanción fue impuesta por la DIAN a la empresa administradora de la Piedra del Peñol, destino turístico en Guatapé, oriente antioqueño. Aunque el ente no precisó la razón, indicó que es una investigación por presuntos incumplimientos tributarios. El Estatuto Tributario colombiano establece la posibilidad
de imposición de sanción de cierre de establecimiento de comercio como una de las sanciones que una vez se surten los procedimientos administrativos se pueden imponer una vez se verifican algunos hechos puntuales. El cierre será por 3 días y no contempla sanciones económicas. La competencia de investigación de la autoridad tributaria colombiana implica la verificación del cumplimiento de todas sus obligaciones, tanto formales como sustanciales, en el cumplimiento de sus obligaciones propias tributarias. La Piedra del Peñol, con más de 200 metros de altura y 740 escalones, es propiedad de un grupo de particulares que operan la logística de acceso con un valor de 18.000 pesos por persona. Según informaron las autoridades, esta piedra sería reabierta el próximo viernes. Hay que recordar que este es uno de los principales atractivos turísticos, no solamente para los colombianos, sino también para turistas internacionales. Y finalmente hay indignación en Medellín, en donde una concejal denunció el presunto abuso sexual a una menor de tan solo 8 años en un reconocido colegio del barrio Calasanz de Medellín, al parecer por su profesor de religión. El hombre ya fue capturado solamente en las últimas horas y la menor se atrevió a denunciar también justamente esta semana, aunque el caso se presentaba desde mayo del año 2019. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi, gracias. Hasta aquí toda la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda Con quién diablos me casé, y a las 9 en punto de la noche, una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.